En una fría mañana de enero de 1971, la familia Perron se mudó a una antigua granja de Rhode Island. Roger y Caroline, junto con sus 5 hijas, Andrea, Nancy, Christine, Cindy y Avril, estaban emocionados por comenzar una nueva vida en la espaciosa casa construida en 1736. Sin embargo, la bienvenida que recibirían sería más oscura de lo que jamás podrían haber imaginado. Esa primera noche, mientras la familia desempacaba sus pertenencias, Andrea, la mayor de las hijas, escuchó un susurro en el viento. «Cuidado», decía. Pensando que era solo su imaginación, lo ignoró. Pero pronto todos comenzaron a notar cosas extrañas. Las puertas se abrían y se cerraban solas, y se escuchaban pasos en habitaciones vacías. Lo que comenzó como fenómenos menores, pronto se convertiría en una auténtica pesadilla. A los pocos días, Caroline empezó a notar que objetos personales desaparecerían y luego aparecerían en lugares insólitos. Los relojes de la casa se detenían a las 3:07 de la madrugada. Cada noche, las niñas comenzaron a ver apariciones: una mujer vestida con un vestido gris, niños que lloraban y susurraban por la madrugada. Una presencia fría y opresiva comenzó a invadir la casa. Dispuestas a ver qué era lo que sucedía, empezaron a indagar un poco en la historia de la misma. Caroline descubrió que la propiedad había pertenecido a la familia Arnold durante generaciones y que muchas tragedias habían ocurrido ahí. Muertes misteriosas, suicidios y asesinatos manchaban la historia de la finca. Uno de los nombres que surgió fue el de Bathsheba Sherman, una mujer que había sido acusada de ser una bruja en el siglo XIX y que, según las leyendas locales, había sacrificado a su propio hijo como ofrenda a Satanás. Según la leyenda, Bathsheba nació en Rhode Island en 1812 y se casó con Judson Sherman en la década de 1840. La pareja se instaló en la granja, ahora conocida como la Old Arnold Estate. Según la leyenda, tuvo varios hijos, pero solo sobrevivió uno. Más allá de la infancia, los rumores en el pueblo decían que los otros niños habían muerto bajo circunstancias misteriosas. La leyenda más oscura sobre Bathsheba es que un día, mientras cuidaba a un bebé, fue encontrada con el niño muerto en sus brazos, con una aguja de coser clavada en la base de su cráneo. Los vecinos la acusaron de sacrificar al niño en un ritual satánico, pero debido a la falta de pruebas, no fue llevada a juicio. A partir de ese momento, la comunidad la ostracizó y se convirtió en una figura solitaria y enigmática. Se decía que Bathsheba se había convertido en una seguidora devota de las artes oscuras y que había maldecido la tierra sobre la que vivía para que ninguna familia pudiera vivir en paz ahí. Cuando murió en 1885, las circunstancias de su muerte fueron igualmente oscuras y misteriosas. Según algunas versiones, se colgó de un árbol en la misma propiedad, mientras que otras dicen que murió de una enfermedad extraña que la dejó rígida y parecía a una estatua de piedra. Caroline fue la más afectada por las entidades de la casa. Una noche, mientras dormía, despertó sintiendo un fuerte dolor en su pierna. Al mirar, vio una gran herida, como si una aguja la hubiese perforada. Convencida de que Bathsheba la estaba atacando, Caroline investigó más y más sobre la mujer. Totalmente desesperados y aterrorizados, los Perron contactaron a Ed y Lorraine Warren, renombrados investigadores paranormales. Lorraine, una clarividente, y Ed, un demonólogo. Llegaron a la casa y rápidamente sintieron la presencia maligna. Lorraine vio a Bathsheba, una figura oscura y amenazante, que parecía aferrarse a Caroline con una energía malévola. Los Warren realizaron múltiples investigaciones en la casa. Descubrieron que Bathsheba había sido una mujer cruel y despiadada que había maldecido la tierra. Durante una sesión, Caroline fue violentamente atacada y poseída por el espíritu. Lorraine, con la ayuda de Ed y un sacerdote, realizó un exorcismo para liberar a Caroline del control de la entidad. El proceso fue aterrador, con Caroline gritando y convulsionando, mientras Bathsheba luchaba por mantener el control. La noche del exorcismo fue la más aterradora de todas.
Las paredes de la casa vibraban, los objetos volaban y las luces parpadeaban. Los Warren luchaban contra una fuerza invisible, mientras Caroline gritaba en un idioma antiguo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Bellava fue expulsada, dejando a Caroline exhausta y a la familia al borde del colapso. Después de casi una década de vivir en el infierno, la familia Perron se mudó en 1980. Aunque las manifestaciones paranormales disminuyeron, las cicatrices emocionales perduraron. Andrea Perron escribió una trilogía de libros titulada La Casa de la Oscuridad, relatando con detalle las experiencias de la familia. Los eventos en la casa de Rhode Island continúan siendo un misterio. Algunos creen que los Perron realmente vivieron un infierno en la tierra, mientras que otros piensan que las historias fueron exageradas. Sin embargo, para la familia Perron, las noches en la antigua granja fueron una pesadilla hecha realidad, una historia de terror que dejó una marca indeleble en sus vidas. Esta es la historia real de los Perron, la cual se basaron en la película El Conjuro 1. ¿Y vos qué harías si fueras atacado por una entidad maligna dentro de tu propia casa? Te voy a estar leyendo en los comentarios. Reventalo a likes, suscríbete, te dejo un par de videos para que sigas disfrutando del contenido. Nos vemos en el próximo video. Que duermas bien.